Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo ese mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por esa razón, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Salmo 135 y nuestro tema de hoy, la grandeza de Dios. Sabemos que Dios lo es todo, sabemos que Dios es grande y poderoso, sabemos que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Dios es nuestro protector. Tal vez todo eso lo hemos escuchado, tal vez todo eso lo hemos oído hablar, pero muchas veces nosotros no tenemos esa fe y no lo creemos. En ocasiones solamente buscamos a Dios para que Él cumpla nuestras necesidades, pero no lo buscamos de verdad ni de corazón. Por eso en este salmo, Dios quiere mostrarnos, o David quería mostrar toda la grandeza de Dios, quería demostrar a través de este salmo lo importante que era Dios para él y todo lo que Dios había hecho por él. Por eso empieza diciendo que si queremos nosotros buscar a Dios y acercarnos a Él, lo principal debemos buscarlo siempre con agrado, siempre debemos alabarlo y hacerlo de corazón. Veamos qué nos dice versículos del 1 al 3. Aleluya, alaben el nombre del Señor, siervos del Señor, alábenlo. Los que están en el templo del Señor, en los patios del templo de nuestro Dios, alaben al Señor porque Él es bueno. Canten alabanzas a su nombre, pues eso es placentero. Miren lo que dice, alaben a Dios. Dentro del patio del templo, dice, y fuera de él. David nos dice, Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Por eso debemos alabarlo siempre, en todo momento. No solamente dentro de la congregación, no solamente cuando estamos frente a los miembros de la iglesia, sino siempre y en todo momento. Porque Dios es bueno, dice que siempre ha estado con cada uno de nosotros. En el versículo 4 nos dice, porque el Señor eligió a Jacob para que fuese suyo. Israel le pertenece. Podríamos cambiar ahí ese nombre Jacob, ahí podríamos cambiar y decir que Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, porque le pertenecemos, porque Él nos ama y nos ha dado la oportunidad de estar delante de Él porque somos sus hijos, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por esa razón, entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no buscarlo de corazón? Veamos qué nos dice el versículo 5. Yo sé que el Señor es grandioso, nuestro Señor es más grande que todos los dioses. David reconocía eso, David dice, yo sé que Dios es más grande que todos los dioses. ¿Por qué David tenía esa potestad de decir y de hablar de la grandeza de Dios? Porque David lo había experimentado en carne propia, porque David conocía realmente esa grandeza de Dios, porque David había visto la grandeza de Dios frente a sus enemigos, pero también David había visto la grandeza de Dios en la paz, en la calma, en esos momentos de intimidad con Él. Dice entonces, debemos reconocer esa grandeza de Dios, tal cual como lo hacía David. Él reconocía, Dios es más grande que todos, que cualquier Dios. Pero nosotros no, nosotros muchas veces creemos en diferentes dioses, aún creemos a veces en las imágenes, o peor aún, hemos formado nuestros propios dioses. Dioses tal vez como el trabajo, como el dinero, como cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Veamos lo que nos dice versículos del 15 al 18. Los ídolos de las naciones son oro y plata, producto hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Así quedarán como esos ídolos los que hacen y los que confían en ellos. Como cristianos, y si ya llevamos bastante tiempo en la vida cristiana, tal vez hemos dejado ese tipo de imágenes, ese tipo de esculturas que adorábamos en nuestra vida anterior. Y a veces juzgamos incluso o criticamos a aquellas personas que lo hacen. Y les decimos, mire, les decimos tal vez estas palabras. Mire, es que esas imágenes no tienen ojos. Mire, es que esa escultura no oye, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Tal vez de alguna manera tratando de decirles la verdad, pero lo hacemos más con crítica y lo hacemos más como queriendo sobresalir ante ellos, más que demostrarles la grandeza de Dios.
Y aunque criticamos a estas personas, aunque criticamos a aquellos que sirven o que siguen estas imágenes, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Tal vez ya no con esas imágenes, tal vez ya no con esas esculturas, pero sí, como decíamos, levantando otro tipo de ídolos en nuestra vida. El trabajo, la familia, los hijos, incluso el mismo esposo o la pareja. Levantamos un ídolo. Entonces, decimos, no, es que yo ya no me voy a congregar en este lugar porque mi esposo quiere que me congregue en otro lugar. No, es que tal vez yo voy a dejar esa iglesia porque mi hijo asiste a otra iglesia. Y entonces empezamos a poner ídolos sin darnos cuenta. Ese hijo, esa esposa, esa pareja se convierte en un ídolo. Y al final termina sin pensar y sin darse cuenta, despreciando la presencia de Dios y lo que Dios le puede ofrecer. O dicen, no, es que ya a nivel cristiano no tengo el milagro, no he recibido esa respuesta, entonces busca cualquier otro tipo de respuesta. Hierbateros, brujas, adivinación, horóscopo, cualquier otras cosas, que si bien ya no son las mismas imágenes de acero, pero que sabemos son cosas desagradables a Dios. Entonces, debemos reconocer la grandeza de Dios, debemos reconocer que Dios es grande y maravilloso, que está por encima de cualquier otra cosa. Debemos darle a Dios el lugar que le corresponde, que es ese primer lugar. Veamos ahora qué nos dice el versículo 6. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Mire lo que nos dice que Dios hace su voluntad, no la nuestra. A veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y le exigimos cosas y le reclamamos y le lloramos exigiéndole cosas. Y cuando no vemos entonces ese resultado es cuando le damos la espalda y nos vamos a otro lugar, nos vamos a otra iglesia, buscamos otro pastor o buscamos cualquier otro tipo de que nosotros consideraríamos otra salida. Pero dice, no, es que Dios hace su voluntad. Dios es el que hace su voluntad y no solamente dice, hace la voluntad en el cielo, en la tierra, en las profundidades del mar. Dios es el dueño de todo, de nuestra vida, de todo lo que nosotros somos. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Él? Exigirle, Dios, hazme este milagro, que a veces así nos convertimos. Queremos que Él haga nuestra voluntad. Pero nos dice, no, Él hace su voluntad, porque Él es grande, porque Él es maravilloso y porque tiene la potestad de todo. Además que esa voluntad va relacionada también con nuestro propio bienestar, aunque nosotros no lo entendamos. La voluntad de Dios va encaminada a darnos siempre lo mejor, solo que nosotros queremos las cosas de manera inmediata y no valoramos todo lo que Dios hace en nuestra vida. En el versículo 8 dice, Dios destruyó a los hijos mayores de Egipto, tanto de seres humanos como de animales. Aquí vemos cómo Dios se encarga de esos enemigos, cómo Dios es el que se encarga de aquellas personas que de alguna manera nos hacen daño o que quieren lastimarnos. Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel. Egipto era una nación que se creía súper poderosa y se creían los dueños de los israelitas y por eso los maltrataban y los agobiaban con trabajos fuertes y pesados. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo, Dios vio el sufrimiento de su pueblo y por eso lo sacó de esa esclavitud y por eso se encargó de ese faraón, incluso de sus primogénitos. Esa era la manera de Dios de demostrar su poder. Si recordamos lo que nos dice en ese capítulo, dice Dios se encargó de todos los primogénitos. Todos los primogénitos egipcios murieron, desde las bestias hasta el primogénito del faraón. Sin embargo, a los hijos de Dios no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, a los primogénitos israelitas no les pasó nada. Ellos tenían que pintar las puertas con la sangre de aquel cordero para demostrar que ahí vivía una israelita. Pero más que eso, como símbolo de obediencia, como símbolo de sujeción y de amor hacia Dios. Y de decir, acepto la protección de Dios. Acepto a ese Dios como mi Dios. Nosotros a veces, aunque estemos en la vida cristiana, muchas veces, aunque ya conozcamos, a veces nos rehusamos a estar bajo la protección de Dios. A veces queremos que Dios haga
nuestra voluntad, queremos que Él haga las cosas que nosotros queremos en nuestra vida, pero no cumplimos ningún mandamiento ni nos sujetamos hacia Él. Entonces, Dios se encarga, dice, de nuestros enemigos. Dios se encarga de aquellos enemigos que nos quieren hacer daño. Dios nos guarda y nos protege, siempre y cuando nosotros nos dejemos proteger. De lo contrario, si salimos corriendo como vacas o como cabras locas, esa protección no va a llegar a nosotros, porque esa protección es para sus hijos, para aquellos que obedecen y que se sujetan a esa protección. Veamos el versículo 9. Él hizo muchos milagros y maravillas en medio de ti, Egipto, en contra del faraón y de sus siervos. Él castigó a muchas naciones y acabó con la vida de los reyes poderosos. Entonces mire que Dios ha hecho muchas cosas, que hizo muchas cosas por Egipto y hace muchas cosas también por cada uno de nosotros. El hecho de estar frente a su presencia, el hecho de tener la oportunidad de levantarnos, de ver la luz del día, de ver a nuestra familia, de compartir un plato de comida, de tener un trabajo, de tener salud. Todos esos son milagros diarios que Dios nos regala cada día, pero que nos hemos acostumbrado a ellos y que ya no los vemos como un milagro, que ahora simplemente es algo normal. Ya normalizamos cada uno de esos milagros, sin darnos cuenta de que hay muchas personas que tal vez en este día ya no pudieron disfrutar nada de eso. Entonces, desmeritamos el poder de Dios y somos malagradecidos con Él. Cuando hablamos de milagros, pensamos que son grandes cosas y así súper llamativas y explosión de milagros, shows y cosas así. Pero no, dice, esos milagros que Dios nos hace cada día, el darnos la respiración, el darnos la vista, el poder ver y deleitarnos de todo eso. ¿Para qué? Para que seamos agradecidos. Debemos entonces ser personas de agradecimiento. Por eso vivimos tal vez frustrados, por eso aunque siendo cristianos vivimos en amargura, viviendo tristes o viviendo tal vez estresados. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, porque somos malagradecidos, porque no vemos todo lo que Dios hace a nuestro alrededor. Por eso debemos siempre ser agradecidos con Él, reconocer su grandeza, su poder. Veamos versículos ya 20 y 21. Levitas, alaben al Señor. Ustedes los que respetan al Señor, alábenlo. Bendito sea el Señor desde Sión, el que vive en Jerusalén. Entonces dice, debemos ser agradecidos con Él por todo lo que hemos recibido de su parte. Debemos tener temor de Él, y temor es respetarlo, honrarlo y alabarlo. A veces nosotros queremos simplemente los beneficios, simplemente queremos los milagros, simplemente las cosas llamativas, pero no damos nada por Él, no damos ningún tipo de agradecimiento a Él. Si Dios tarda un minuto en cumplirnos ese milagro, inmediatamente nos vamos corriendo hacia otro lugar, que es la más típica siendo cristianos. Si Dios no concede mis milagros en esta iglesia, entonces me voy corriendo a la iglesia de al lado, porque allá sí hay explosión de milagros. Si ya en ninguna iglesia encuentro ese milagro, no, entonces me vuelvo incluso a la religión católica, de pronto ahí lo encuentre. Y si no, me voy donde el brujo o la bruja, y si no hago esto, y si no lo busco en mis fuerzas. Tratamos de buscar ese milagro como de lugar, y no nos damos cuenta que si eso que estamos pidiendo tal vez no lo hemos recibido aún, es porque no nos conviene o porque Dios sabe que no lo necesitamos. Por lo tanto, entonces debemos estar agradecidos, sea con lo poco que nosotros consideramos poco, porque en realidad es mucho lo que Dios nos da. Con todo lo que Él nos da, seamos agradecidos, busquémosle siempre de corazón, alabémoslo, cantémosle salmos de alabanza. David tenía esa capacidad, por eso su corazón era conforme al corazón de Jehová. Si David estaba en peligro, confiaba en Dios, lo adoraba, le buscaba de corazón y siempre estaba ahí alabándole. Aunque estaba rodeado de enemigos, aunque sus hijos lo perseguían, aunque el Saúl lo perseguía, David estaba ahí alegrándole, alabando, buscándolo de corazón. Aunque estaba triste porque su hijo estaba a punto de morir, David lo buscaba de corazón. Y si Dios le daba la victoria entre estos enemigos, igual David lo buscaba de corazón.
No importa la circunstancia en la que nos encontremos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios es grande, Dios es maravilloso, porque su grandeza es incomparable y su misericordia es nueva cada día. Amén. Mis hermanos, qué bendición esta mañana compartir con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.